Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 13. Voy a dar lectura a los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les invito a orar. Padre, me encomiendo a ti en esta hora. Bendice la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Características de una iglesia misionera. Características de una iglesia misionera. En 1792, un joven llamado William Carey, él era zapatero, pero era pastor de la iglesia bautista de su localidad. Él tenía un mapa en su taller de zapatería y él oraba frecuentemente por la India, por otros lugares, porque en otros pueblos conocieran al Señor. Y él escribió un tratado llamado Una investigación respecto a la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. En él, William Carey rebatía la opinión general que existía y que prevalecía en la época de que la gran comisión de Mateo 28 se había cumplido por la iglesia primitiva. Para Carey eso era renunciar a nuestra responsabilidad. Carey consideraba que la gran comisión era un deber y un privilegio para todas las generaciones de cristianos, y así fue como comenzó el movimiento misionero mundial. Pero hablando de las iglesias de hoy, ¿qué tipo de iglesias o en qué tipo de iglesias nosotros podemos esperar una explosión misionera actualmente? Bueno, este pasaje de Hechos nos dice en qué tipo de iglesias se da, qué características tienen las iglesias en donde se da una explosión misionera. Y el ejemplo de la iglesia de Antioquía es un ejemplo fascinante. Por lo menos hay 3 características que este pasaje nos da de iglesias misioneras, que iglesias que tarde o temprano se volverán iglesias misioneras. En primer lugar, una iglesia misionera es una iglesia enseñable, una iglesia que le da prioridad a la enseñanza. Note lo que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Un profeta es alguien que habla en el nombre del Señor, no necesariamente alguien que anuncia el futuro. Es el equivalente a un predicador el día de hoy. ¿Por qué Lucas menciona en su introducción que había profetas y maestros para cuando está a punto de hablar del envío de Pablo y Bernabé a las misiones mundiales? Bueno, porque justamente esta es una de las características indispensables que una iglesia debe tener para ser enviadora de misioneros. Hay una relación directa. Una iglesia fuerte y misionera será una que le da alta prioridad a la predicación, como una vez escuché sobre Martin Lloyd-Jones, este predicador inglés, que cuando lo invitaron a su pastorado en la primera vez que iba a ser pastor en una iglesia, él ya había escuchado antecedentes de que esa iglesia no le daba prioridad a la predicación. Entonces lo primero que hizo fue llegar y clavar el púlpito, porque en esa iglesia generalmente movían el púlpito muchas veces al año para montar obras de teatro, sketches o lo que sea. Y no digo que eso sea malo, pero es importante que una iglesia no descuide la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Una iglesia que no tiene como su más alta prioridad la predicación, difícilmente se convertirá en una iglesia misionera. Pero también la iglesia de Antioquía le daba una prioridad alta a la enseñanza, ¿no? Había maestros también. Y esto, hermanos, la diferencia entre la predicación y la enseñanza es que la enseñanza es un proceso más a largo plazo, en donde el maestro se involucra directamente con los alumnos en un proceso de crecimiento espiritual. Un maestro tiene que amar a los alumnos de una forma demostrable. Alguien ha dicho: nadie estará dispuesto a escuchar la enseñanza de parte de alguien por quien no se siente amado. Las iglesias fuertes y saludables le dan la más alta prioridad a los ministerios de predicación y de enseñanza. ¿Aspiramos a ser una iglesia comprometida con la obra misionera? Yo deseo que sí, hermanos. Entonces, démosle la más alta prioridad a la predicación y a la enseñanza. Pero hay otra característica de las iglesias misioneras. También son iglesias activas y piadosas. Noten lo que dice, ministrando, el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Es decir, eran
Era una iglesia cuyos líderes eran activos y piadosos, eran pastores que pastoreaban, eran maestros que enseñaban, eran ministros que ministraban, pero no solamente eran gente llena de una agenda repleta de actividades, sino que también le daban prioridad a las actividades piadosas. Noten, ayunando. El ayuno en la Biblia siempre va acompañada de la oración. Una iglesia que le da también prioridad al servicio y a la oración, hermanos, se convertirá tarde o temprano en una iglesia misionera. Una tercera característica que vemos en este pasaje, hermanos, es que una iglesia misionera es una iglesia que ha aprendido a sujetarse a la autoridad del Espíritu Santo. Una iglesia sujeta al Espíritu Santo. ¿Quién gobierna la iglesia? No es el hermano que donó el terreno, ni siquiera son los pastores, ni siquiera son los diáconos, no es el hermano que más diezma o el hermano más antiguo de la iglesia. Quien gobierna la iglesia es el Espíritu Santo. El Señor, cuando ascendió a los cielos, antes de ascender, Él dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es quien gobierna y a Él debe estar sujeta la iglesia. Debe acostumbrarse a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y dónde escuchamos la voz del Espíritu Santo? Aquí dice que dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo? Seguramente no fue algo audible. Dice aquí que había profetas, entonces seguramente el Espíritu Santo a través de los profetas comunicó esa orden. Y en ese tiempo el profeta, cuando hablaba, la congregación sabía que Dios estaba hablando. Dice: apartadme. Note esta expresión, no dice aparten, sino apártenme a Bernabé y a Saulo. Quiere decir que estos hombres pertenecían al Espíritu Santo. Él los había llamado, Él los había capacitado y Él los estaba enviando. ¿Quién? Dios mismo. Era una labor de la iglesia. Por eso es la misión de Dios. No es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Y habiendo orado y ayunado, los despidieron. Y esto de que los despidieron, hermanos, tiene dos cosas importantes. No que estaban rompiendo relaciones con ellos, no. Sino que la iglesia no intentó retener a Bernabé y a Pablo. No dijeron: ay, es que nos encantan sus enseñanzas, sus clases de escuela dominical, sus predicaciones de Pablo y Bernabé, los queremos retener. No, ellos fueron sensibles y dijeron: el Espíritu Santo los está llamando, nosotros no lo impedimos. Pero también tiene la otra implicación, que la iglesia proveyó los recursos económicos necesarios para encaminarlos en su labor misionera. Tres características de una iglesia que tarde o temprano se convertirá en una iglesia enviadora de misioneros, una iglesia enseñable. Una iglesia, para ser enseñable, necesita ser humilde. Alguien enseñable es alguien que reconoce que no sabe y que está en constante crecimiento y dispuesto a aprender. Una iglesia que también es piadosa, es activa, es servicial, ministra al Señor, pero también practica la oración. Y una iglesia sujeta al Espíritu. Características, hermanos, de iglesias que van a trascender y que en todas ellas se requiere humildad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Sé glorificado en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.